El tren se detuvo con un chirrido oxidado sobre los rieles húmedos. Avery abrió los ojos cuando el silbato cortó el silencio. No había anuncios, ni luces, ni personas en la plataforma. Solo la niebla espesa envolviendo la estación sin nombre, como si el mundo se hubiera congelado entre dos respiraciones. Habían pasado 20 años desde que dejó atrás ese lugar. Y sin embargo, al bajar del vagón, no sintió que regresaba, sintió que nunca se había ido del todo. El aire estaba impregnado del mismo olor a tierra mojada, leña podrida y hojas secas. El mismo que llevaba tatuado en la memoria desde que era niña. A cada paso que daba sobre la grava mojada, los recuerdos volvían no en orden, sino en forma de escalofríos, la mecedora de su madre crujiendo sola en la madrugada, la mancha en el techo del comedor, las ventanas selladas. Y el sonido de costuras siendo tensadas detrás de las paredes. Avery caminó sola por el sendero que unía la estación con el pueblo. Un trayecto de casi una hora, bordeado por árboles torcidos que parecían haber crecido escapando del cielo. Ningún auto pasó. Ningún animal cruzó el camino. Solo ella, su mochila, y el crujido de las hojas bajo sus botas. El pueblo estaba igual. Más viejo, tal vez. Más callado. Las casas permanecían cerradas, como si sus habitantes también hubiesen muerto o elegido olvidar. Las cortinas se corrían en silencio cuando pasaba. No por curiosidad, sino por miedo. Miedo a verla. Miedo a lo que su regreso significaba. Cruzó frente a la escuela abandonada. Las ventanas estaban cubiertas por tablas cruzadas, y un columpio oxidado aún se balanceaba, impulsado por un viento que no se sentía en la piel. Allí aprendió a escribir su nombre. Allí lo repitió 100 veces en su cuaderno mientras su madre la miraba desde el otro lado de la reja con una expresión que nunca supo descifrar. La casa estaba al final del camino. Escondida entre árboles enfermos y maleza sin vida. La misma desde siempre, 2 pisos, tejado inclinado, pintura despellejada por la lluvia. Pero había algo diferente. Algo que no pertenecía al tiempo ni al abandono. Un aire denso. Una quietud que no era paz, sino vigilancia. Las ventanas estaban clavadas con tablones viejos. Desde dentro. Y en el umbral, una figura grabada en la madera con cuchillo, un ojo cosido, rodeado de ramas torcidas. Lo había dibujado ella misma cuando era niña. No recordaba por qué. La llave estaba oxidada, pero giró sin resistencia. La puerta crujió con un sonido que no fue madera, sino carne seca partiéndose. Avery se detuvo, la mano aún en el picaporte, el corazón latiéndole como si quisiera salir del pecho. Y luego, entró. Y la casa la reconoció. No con palabras. No con gestos. Con un aliento. Una exhalación larga y amarga que recorrió las paredes, agitó el polvo, tensó el aire. Era como si la casa suspirara al verla cruzar el umbral. Como si llevase años sin respirar, y al verla, por fin, se permitiera hacerlo otra vez. Avery no encendió ninguna luz. No porque no quisiera, sino porque no funcionaban. La energía había sido cortada, o quizás nunca estuvo allí. Sacó una linterna pequeña del bolsillo. Su haz tembloroso apenas alcanzaba a delinear los contornos familiares. La sala estaba igual. La mecedora, en su rincón, junto a la chimenea. El tapiz raído sobre el sillón. Los retratos torcidos en la pared. Y en el centro del techo del comedor. La mancha. Esa mancha. Color marrón oscuro, como sangre diluida. Extendida como una flor marchita. Jamás se había ido. Su madre decía que era humedad. Avery sabía que mentía. A los 8 años, la vio crecer. A los 9, la vio gotear. Y a los 13, vio a su padre colgado justo encima. Sus ojos se cerraron un instante. Quería apartar el recuerdo, pero la casa lo sostenía entre sus muros. No había escapatoria. Todo seguía allí, el olor, la textura del miedo en las paredes, el murmullo imperceptible que parecía susurrar desde el fondo de la madera. Caminó hasta la cocina. La mesa aún estaba puesta. 3 platos. 3 vasos. Como si alguien hubiese esperado una cena que nunca ocurrió. Uno de los cubiertos tenía una servilleta atada con hilo rojo. El mismo tipo de hilo que usaba su madre para tejer por las noches. El mismo que aparecía, una y otra vez, en sus pesadillas. El reloj de péndulo colgado sobre la entrada marcaba, como siempre, las 3 a.m.
Avery se acercó. Lo tocó. El péndulo estaba frío. No detenido, congelado. Como si algo hubiera interferido con el flujo del tiempo. Subió las escaleras con lentitud. Cada peldaño crujía como una queja antigua. El pasamanos estaba cubierto de polvo, pero sus huellas infantiles aún eran visibles, grabadas en el barniz desgastado. Las puertas de las habitaciones estaban todas cerradas, menos una. La suya. La habitación de Avery. El aire en ese cuarto estaba más frío que en el resto de la casa. No por falta de calefacción. Era otro tipo de frío. Uno que se sentía en los huesos. Uno que reconocía el alma y la erizaba. Todo seguía donde lo dejó. El escritorio con su diario cerrado. La cama cubierta con una colcha tejida. Las paredes con papel tapiz color crema, ahora amarillento, descascarado. El armario cerrado, aunque ella lo recordaba siempre entreabierto. Colocó la mochila sobre la silla y se sentó en la cama. El colchón gimió, como si aún guardara su peso infantil. Afuera, no había sonidos. Ni grillos, ni viento, ni autos a lo lejos. Solo un silencio que no era ausencia, sino presencia muda. Intentó dormir, pero no pudo. Y fue entonces, cuando cerró los ojos por primera vez, que escuchó algo que no esperaba. Un crujido suave. Venía desde el armario. El crujido volvió. No fue un sonido fuerte, sino uno de esos susurros de la madera que se arrastran despacio, como si algo caminara dentro del armario con la calma de quien ya ha estado allí mucho tiempo. Avery se incorporó lentamente, sintiendo el colchón hundirse debajo de ella como si respirara. El aire en la habitación estaba más frío que antes, más espeso, más tenso. Cada fibra de su cuerpo le decía que no se acercara, que no tocara esa puerta, que no buscara lo que había pasado toda su vida intentando olvidar. Pero lo hizo. Se puso de pie, con los pies descalzos sobre la madera helada, y caminó hacia el armario. No lo abrió de golpe. Lo hizo lentamente, casi en silencio. El tirador rechinó como si se quejara del abandono. Y detrás, la oscuridad. No había nada. O eso creyó en un principio. Pero en el suelo, al fondo del armario, había una caja. Una caja que no recordaba. Una caja pequeña, de madera barnizada, con un cierre de metal oxidado. La sacó y se arrodilló frente a ella. Dudó un momento. Luego la abrió. Dentro había varias cosas. Un carrete de hilo negro. Una aguja de bordar, larga, de esas que usaba su madre todas las noches. Y una fotografía. La foto estaba descolorida, agrietada por los bordes. En ella, Avery aparecía de pie, a los 5 años, frente a la casa. A su lado, su madre. Al fondo, por una de las ventanas del segundo piso, apenas visible, una figura oscura, difusa, pero inconfundible. Un rostro sin ojos. Cosido. Avery dejó caer la foto. No por miedo, sino por una sensación mucho más profunda. La de saber que ya la había visto antes. No en sus recuerdos, sino en sus sueños. Esa imagen, ese encuadre exacto, lo había soñado muchas veces cuando era adolescente. Siempre despertaba sudando, con la sensación de que alguien la observaba desde la esquina más lejana de su cuarto. Cerró la caja. La volvió a guardar en el armario. Cerró la puerta de golpe, como si eso pudiera encerrar el frío que se había soltado al abrirla. Intentó convencerse de que solo estaba cansada. De que el viaje, la casa, el peso de los años habían distorsionado su percepción. Pero algo más se había movido en su interior. Algo que no era miedo. Era reconocimiento. Bajó las escaleras. No quería seguir en esa habitación. La cocina estaba igual. Oscura. Intacta. Pero al encender su linterna, notó algo más. El reloj de péndulo ya no marcaba las 3. Estaba roto. La aguja se había desprendido y colgaba torcida, como si alguien la hubiera forzado desde dentro. Y en la pared, justo debajo del reloj, un nombre escrito con lápiz. Pequeño. Torcido. Como garabateado por una niña. Avery. Rodeado por un círculo mal trazado. Debajo, en letras más pequeñas. 3 no es una hora, es un lugar. Ella retrocedió. Tropezó con una silla.
El suelo crujió debajo de sus pies. Y entonces lo sintió. Una corriente de aire. Venía desde la chimenea. No desde la parte superior. No desde la boca. Sino desde la base. Como si algo exhalara desde dentro del hogar, donde jamás había fuego. Se acercó. Encendió la linterna y apuntó hacia el fondo de la chimenea. El interior estaba lleno de cenizas antiguas. Pero entre ellas, algo brilló. Un trozo de metal. Redondo. Una tapa, con una manija. Avery extendió la mano. Cuando la tocó, el suelo entero de la casa tembló. El temblor fue breve, pero profundo. No fue un movimiento del suelo como los que provocan los sismos. Fue más íntimo. Como si la casa tuviera una columna vertebral propia. Al abrir aquella tapa de metal, algo se le hubiese dislocado por dentro. Avery dio un paso atrás, la linterna temblando en su mano. La tapa metálica seguía allí, revelada entre las cenizas, manchada de hollín, pero intacta. No estaba suelta, seguía encajada en la base de la chimenea, como si hubiera estado esperándola durante años. El mango era redondo, liso, frío como un puñado de agujas. Había un símbolo grabado en él, el mismo ojo cosido que ella había tallado, de niña, en la puerta principal. Pero esta vez el ojo no estaba cerrado, estaba abierto. Y sangraba. El aire se había vuelto más espeso, casi imposible de respirar. Era como si el polvo suspendido no fuera polvo, sino fragmentos de memoria mal triturados, flotando a la espera de ser inhalados. Avery se agachó y apoyó la linterna en el suelo. Tomó el mango metálico con ambas manos. La tapa no cedía al primer intento. Pero al segundo, giró. Despacio. Y cuando finalmente se abrió, un olor horrible la envolvió. No era podredumbre. Era humedad antigua. Como libros mojados, encierro, y algo más, tejido húmedo. Dentro había una abertura cuadrada, que descendía como un túnel vertical. No era profunda, la luz alcanzaba a ver el fondo. Unos 2 metros. Con paredes revestidas de piedra vieja, rugosa. Como si debajo de la casa, alguien hubiese excavado un pozo, no para guardar agua, sino para guardar algo más. No escuchaba nada desde abajo. Y, sin embargo, lo sentía. Una pulsación. Débil. Intermitente. Como un corazón dormido. Avery regresó por una cuerda que había visto en la despensa. La ató a una viga junto a la chimenea, la probó con fuerza, y descendió con cuidado. Sus botas tocaron el fondo con un eco húmedo, casi cavernoso. El aire estaba más frío allí abajo. Más antiguo. El túnel tenía una salida baja, del tamaño de una puerta infantil. El marco era de piedra, pero lo que lo cubría era madera, no una puerta sólida, sino una especie de tabla clavada con clavos oxidados, como una trampa improvisada para contener una bestia. Avery se agachó, tocó la tabla. Y justo cuando sus dedos rozaron la madera, una voz sonó al otro lado. ¿Avery? No era un susurro, era un llamado. La voz de una niña. Una voz que no escuchaba desde que tenía 10 años. Una voz idéntica a la suya. Avery dio un paso atrás, tropezando con la piedra. La voz repitió. Avery, ¿me vas a dejar sola otra vez? El miedo no vino como un grito interno, sino como un peso que le presionó el pecho hasta casi dejarla sin aire. Porque esa frase, palabra por palabra, se la había dicho a sí misma una noche. Lo recordaba ahora. Una noche en la que su madre cerró con llave su cuarto, cuando tenía fiebre y del delirante sueño salió arrastrándose hacia la sala. Hablando sola. Gritando. Pero ahora esa voz no venía de su cabeza. Venía de atrás de la tabla. Avery se obligó a hablar. ¿Quién eres? Silencio. Luego, un golpe. Fuerte. Desde el otro lado de la madera. Y una risa. Aguda. Como una aguja atravesando su oído. Eres tú, dijo la voz. Pero la parte que no quisiste coser. Avery subió la cuerda sin mirar atrás. El resto de la casa estaba en silencio. Pero no era un silencio de calma. Era como el momento exacto en que una tormenta contiene el aliento antes de caer. Un segundo suspendido en el que el mundo entero duda si seguir existiendo. Avery se encerró en su habitación y se sentó frente al diario que había dejado sobre el escritorio. Lo abrió.
Aún conservaba el marcador de cinta que su madre solía usar. Y justo en la página señalada, encontró una frase escrita con su letra, temblorosa, casi ilegible. Si la dejas hablar, ella te recordará quién eras. Y entonces, ya no podrás cerrar la casa. La tinta estaba corrida, como si alguien hubiese llorado sobre ella. O tal vez como si la casa hubiese llorado sobre ella. Avery cerró el diario. Y en ese instante, el reloj de péndulo volvió a moverse. Un solo golpe, sordo. Y la aguja regresó sola a las 3 a.m. La aguja del reloj marcando las 3 de la madrugada no era solo una coincidencia. No podía serlo. Avery se quedó inmóvil frente al péndulo que oscilaba lentamente, como si el tiempo hubiese reanudado su marcha. Pero solo dentro de los límites de la casa. Afuera, el mundo podía estar quieto. Aquí, el tiempo se doblaba, respiraba, retrocedía a voluntad. Y ella comenzaba a recordarlo. No con claridad, no como recuerdos normales, sino como imágenes quemadas en los bordes, que aparecían cuando cerraba los ojos. Su madre sentada en la sala, tejiendo con hilo negro mientras murmuraba palabras que no eran oraciones. Su padre repitiendo que había algo debajo del suelo, que no dormía, solo esperaba. Una voz que la llamaba cada madrugada por su nombre. Un cuarto. Rojo. Donde siempre era de noche. Ese cuarto, ella no lo recordaba en la casa. Pero sabía que había estado allí. No una vez. Muchas. Salió de la habitación. El pasillo estaba más oscuro de lo habitual. Como si la luz huyera de ciertos rincones. Pasó junto a la habitación de sus padres. La puerta estaba cerrada. Pasó junto al cuarto de la abuela. También cerrado. Al fondo, había una pequeña puerta que nunca había notado. Era estrecha. Más baja que el resto. Y lo más inquietante, no tenía picaporte. Se agachó. La observó más de cerca. Sobre la madera, alguien había grabado palabras con algo punzante. Letras torcidas, casi infantiles. El sol no entra aquí. Debajo, otro símbolo, un círculo rodeado por hilos cruzados. Como un sol, cosido. Avery tragó saliva. Tocó la puerta. No se movía. Pero al apoyar su mano, algo ocurrió. El suelo bajo sus pies se hundió apenas 1 centímetro. Y la puerta se abrió sola, con un crujido largo y húmedo, como si le arrancaran la costra a una herida antigua. Dentro, oscuridad total. No una oscuridad natural. Una oscuridad que parecía mirar. Encendió su linterna. El haz de luz fue tragado a los pocos pasos, como si el cuarto tuviera sus propias reglas. Entró. Las paredes estaban cubiertas por cortinas rojas, pesadas, que no se movían. El suelo, de madera negra. El aire, irrespirable. En el centro, un pequeño banco. Y encima, un cuaderno abierto. Se acercó. Las páginas estaban cubiertas de dibujos. Hechos por una niña. Eran rostros. Pero todos estaban cosidos por la boca. Cada uno tenía un nombre debajo. Papá, Elías, la señora Gris, yo misma. Y al final, un dibujo de la casa. Vista desde fuera. Pero no había cielo. No había árboles. Solo oscuridad. Y dentro de cada habitación, alguien diferente. Pero todos ellos tenían su rostro. Avery retrocedió. Tropezó con algo que no había visto al entrar. Una figura. Sentada en la esquina. Inmóvil. No era una persona. Era un muñeco. Grande. De tamaño humano. Hecho con tela sucia, costuras rotas, botones negros por ojos. En el pecho, cosido con hilo rojo. Avery, modelo original. La linterna parpadeó. Un sonido suave se filtró desde detrás de las cortinas. Como respiración. Como susurros. Como agujas entrando en tela. Avery corrió hacia la puerta. Salió. La cerró de golpe. Y esta vez, la casa no se quedó en silencio. Escuchó pasos detrás de las paredes. Pasos que no eran suyos. Ni de alguien más. Eran muchos. Todos avanzaban hacia donde ella estaba. Los pasos se detuvieron. De repente. Justo cuando estaban a punto de alcanzarla, justo cuando sentía que el aire se cortaría en un grito,
todo volvió al silencio. Un silencio diferente al de antes. Este no era el silencio de la espera, ni el de la calma. Era un silencio como el que hay en las profundidades del mar, donde todo lo que vive es ciego, frío y hambriento. Avery apoyó la espalda contra la pared del pasillo, jadeando. La linterna colgaba flojamente de su mano, como si también ella se hubiese rendido. Miró en dirección a la puerta del cuarto rojo, pero ya no estaba allí. La casa la había tragado. O tal vez nunca existió. Miró sus manos. Tenía polvo en las palmas. Hilos pegados a los dedos. Uno de ellos, negro, se le había enredado entre las uñas. Lo tiró, pero no se rompió. Era resistente. Estaba tenso. Lo siguió con la vista. El hilo se arrastraba por el pasillo. Bajaba por las escaleras. Se perdía en la oscuridad de la sala. Avery lo siguió. Cada paso la alejaba más de sí misma. O tal vez la acercaba a lo que había sido antes de escapar. La linterna iluminaba los rincones conocidos con una extrañeza nueva. Era como si todo estuviera igual, pero rehecho. Como si alguien hubiera reconstruido la casa entera a partir de los recuerdos de un niño con miedo. Todo estaba demasiado limpio, demasiado quieto, demasiado falso. En la sala, el hilo terminaba, amarrado a la pata de la mecedora. Esa maldita mecedora. Y sobre ella, algo que no estaba antes. Un costurero abierto. Agujas clavadas en una almohadilla roja. Hilos de todos colores. Y en el centro, como si hubiera sido colocado con un ritual, una cinta de casete. Sin etiqueta. Solo una palabra escrita con marcador. Recuerda. Avery la tomó. Estaba caliente. Y eso era imposible. Porque el reproductor estaba en la estantería, cubierto de polvo desde hacía años. Y, sin embargo, al acercarse, estaba encendido. Esperándola. Insertó la cinta. El mecanismo zumbó. Y una voz salió del altavoz. No distorsionada. No vieja. Clara. Nítida. Real. La voz de su madre. Hola, Avery. Si estás escuchando esto, significa que volviste. Que algo dentro de ti aún está incompleto. Que el hilo no terminó su camino. Un zumbido. Luego la voz continuó. No te mentí para hacerte daño. Te mentí para que sobrevivieras. Lo que hay en esta casa no está muerto. Solo estaba esperando que volvieras. Solo tú puedes cerrarlo. Pero para eso, tienes que recordar todo. Otro silencio. Baja al sótano. Abre el armario. Y no lo veas con los ojos de ahora. Velo con los ojos de entonces. La cinta se detuvo. Rebobinó sola. Y se expulsó. Avery la dejó sobre la mesa. Y supo que no podía dormir. Supo que no quería. Pero sobre todo, supo que la casa ya no iba a dejarla ir. No esta vez. Avery no durmió. Ni lo intentó. El reloj de péndulo volvió a detenerse apenas unos minutos después de reproducir la cinta. Marcaba otra vez las 3 de la madrugada, como si la casa, irritada por haber revelado demasiado, hubiese querido reanudar su papel como cárcel del tiempo. La sala permanecía en penumbra. La mecedora vacía, balanceándose sola, como si algo se hubiera levantado de ella justo antes de que Avery entrara. El costurero seguía sobre la mesa. El carrete de hilo negro temblaba ligeramente, como si estuviera siendo usado por unas manos invisibles. La cinta también estaba allí, con la palabra "recuerda" ya desdibujada por el sudor de sus dedos. Pero Avery no necesitaba más señales. Sabía a dónde debía ir. El sótano. La puerta del sótano estaba en el pasillo detrás de la cocina, cubierta por un biombo polvoriento, como si su madre hubiera intentado taparla sin cerrar el acceso del todo. La cerradura estaba oxidada, pero no trancada. Avery empujó la puerta con lentitud. Las bisagras gimieron como una garganta seca. Un olor a tierra vieja, moho y madera húmeda brotó desde las profundidades. El interruptor de luz no funcionaba. La linterna de mano que traía chispeó una vez, 2, y luego se mantuvo encendida. Su haz recortó los escalones de concreto que descendían en una espiral lenta, casi ritual. A cada paso, la oscuridad se hacía más densa. El aire más inmóvil.
como si el sótano no hubiese respirado en décadas. Llegó al fondo. Era una sola habitación amplia. Los muros eran de piedra, el suelo de tierra prensada. En las paredes colgaban herramientas viejas, palas, martillos, frascos con clavos. Pero al fondo, había un armario. Alto, angosto, cubierto con una sábana blanca. Exactamente como decía la cinta. Avery se acercó. El suelo crujía con cada paso, pero no como madera, sonaba como si caminara sobre tela gruesa. Como si el sótano entero estuviera forrado con algo que no podía ver. Frente al armario, se detuvo. Recordó las palabras de su madre. Y no lo veas con los ojos de ahora, velo con los ojos de entonces. Inspiró profundamente. Y levantó la sábana. El armario era de madera roja, sin pestillo, tallado con patrones florales, pero las flores estaban marchitas, quemadas, como si hubieran sido florecidas a la fuerza y luego pudieran sentir dolor. Abrió las puertas. Nada. Solo estantes vacíos, salvo por uno. El estante más bajo. Allí, cuidadosamente colocado, había un objeto. Un vestido. El vestido que Avery había usado el día que su padre murió. Azul pálido. Con encaje blanco en los bordes. Manchado en el pecho con algo oscuro. Algo seco. Algo que ya no era sangre, pero nunca había sido otra cosa. Lo tocó. La tela aún estaba tibia. Y en ese momento, el armario se cerró de golpe. A oscuras. La linterna cayó al suelo. Y en la penumbra, alguien susurró justo detrás de su oído. ¿Te acuerdas de mí? El susurro no fue un sonido. Fue una presión sobre el alma. Como si alguien le hablara desde adentro del oído, sin lengua, sin boca, sin cuerpo. Una voz que no usaba palabras, sino una versión rota de su propia memoria. ¿Te acuerdas de mí? Avery se giró de golpe, pero no había nadie. Solo el armario cerrado. Y su linterna tirada en el suelo, todavía encendida, apuntando hacia el vestido manchado. No recordaba haber llorado. Pero las lágrimas ya estaban bajando por su rostro. Silenciosas. Calientes. Como si la memoria viniera en forma líquida, destiñendo la persona que había creído ser durante todos esos años. La puerta del armario crujió. No se abrió. Respiró. Un jadeo profundo, contenido. Como si algo viviera en su interior y acabara de despertarse después de 20 años de encierro. El vestido tembló sobre su percha. Avery se obligó a moverse. Tomó la linterna. Retrocedió. Pero su pie tropezó con algo blando en el suelo. Miró hacia abajo. Y lo vio. Un muñeco. Pequeño. Hecho con retazos de tela azul pálido. Tenía ojos de botón negro. Una boca cosida con hilo rojo. Y un nombre bordado con caligrafía infantil en el pecho. Ave. Ella cayó de rodillas. El corazón palpitándole en el cuello. Ese muñeco lo había hecho con su madre. Tenía 6 años. Lo cosieron juntas. Y luego su madre lo colocó en el armario, para protegerlo del frío. Pero Avery recordaba que lloró. No quería dejarlo allí. Quería dormir con él. Esa noche, su padre murió. El armario se abrió de golpe. Las puertas se azotaron contra la piedra. Avery se levantó de un salto. El muñeco aún en su mano. La luz de la linterna ahora iluminaba algo más. El fondo del armario había desaparecido. En su lugar, un pasillo angosto se extendía, hecho de tela. Paredes, suelo, techo, todo cosido. Un túnel tejido a mano. Con puntadas gruesas, descuidadas, que se abrían y cerraban levemente con cada respiración de la casa. Avery sintió un mareo. La linterna parpadeó. Las lágrimas no paraban. No sabía por qué lloraba. Solo sabía que algo dentro de ella estaba reconociendo ese lugar. Porque había estado allí. Porque lo había creado. Dio un paso dentro del túnel. El aire cambió. Se volvió más caliente. Más húmedo. Como si caminara dentro de una criatura viva. En las paredes cosidas había frases escritas con hilo oscuro. No despiertes lo que fue bordado. Olvidar es sobrevivir. La aguja sangra cuando mientes. ABRY. ABR. ABRR.
Las letras se repetían. Se deformaban. Se abrían como heridas. Como si la casa la estuviera corrigiendo. En el fondo del pasillo, un espejo. Colgado con hilos cruzados. No reflejaba nada. Hasta que ella se detuvo frente a él. Y entonces sí. Reflejó algo. Pero no era ella. Era una niña. De espaldas. De cabello negro trenzado. Vestido azul pálido. Igual al de la percha. De pie frente a una cama. En la habitación de arriba. La suya. La niña se giró. Y Avery vio su propio rostro, con 6 años. Pero la niña no sonreía. La niña levantó una mano. Y con un hilo rojo atravesó su propia boca, cosiéndola lentamente. Avery no se movió. La imagen en el espejo era demasiado precisa. Demasiado íntima. Como una película grabada desde dentro de su cráneo. La niña continuaba cosiéndose la boca con la mano firme, como si supiera que eso era lo que debía hacer. Cada puntada cerraba una parte del rostro. Cada tirón del hilo rojo parecía silenciar un recuerdo. Ella lo sabía. Fui yo. No lo pensó. Lo dijo. En voz alta. Y su propia voz le pareció ajena. Demasiado frágil. Demasiado real. Fui yo la que quiso olvidar. Fui yo la que se obligó a callar. Se acercó al espejo. La superficie vibraba ligeramente, como si no fuera vidrio sino piel estirada. Las puntadas del reflejo iban más rápido ahora. La niña lloraba, pero no detenía el hilo. Como si supiera que coserse era la única forma de sobrevivir. ¿Por qué no me detuviste? ¿Mamá? Su voz se quebró. Y el espejo se agrietó. No con un golpe, con un latido. La grieta se abrió como una herida vertical. Y desde el otro lado, una mano salió. Pequeña. Pálida. Con hilos saliendo de las uñas. Y con la muñeca grabada con el nombre, Ave. Avery retrocedió. Pero no lo suficiente. La mano la tocó. Fría. Pero no como la muerte. Fría como una memoria que nunca debió ser recordada. La visión se desvaneció. Despertó tirada en el suelo del sótano. La linterna aún encendida a su lado. El armario cerrado. El túnel de tela, desaparecido. El espejo no estaba. Pero el vestido seguía allí. Y el muñeco también. Se levantó con dificultad. Las piernas le temblaban. No de miedo. De reconocimiento. Fue hasta la cocina tambaleándose. Al pasar junto a la sala, notó algo distinto. La mecedora ya no estaba vacía. Sentada sobre ella, una figura borrosa. No hablaba. No respiraba. Solo la observaba. La cara estaba oculta por una capa blanca. Pero Avery la reconoció por el gesto de las manos. Su madre. O lo que quedaba de ella. No me odies, dijo con una voz doble, como si hablara desde más de un cuerpo. Yo solo intenté coserte de nuevo. La figura desapareció. No caminó. Se deshizo, como si estuviera tejida con polvo. Avery cayó de rodillas. Y ahí fue cuando lo supo. Yo fui la aguja. Ella fue el hilo. Y la casa, el telar. Juntas, hicimos algo que nunca debió vivir. Pero lo hicimos. Y ahora, lo que duerme en las paredes, ya despertó. Avery subió las escaleras sin contar los escalones. La madera crujía como si cada paso liberara un susurro retenido por años. La casa ya no intentaba ocultar sus sonidos. Ahora los ofrecía. Los regurgitaba. Y ella los aceptaba. Al llegar al segundo piso, notó la diferencia. El pasillo era más largo. No de forma metafórica. Literalmente más largo. Había una puerta más. Justo entre la habitación de sus padres y la del fondo. Una puerta que no existía. Que nunca había estado allí. Pero su cuerpo la recordaba. ¿Cómo puede algo que no existe sentirse tan familiar? La puerta era de madera oscura. Tenía un pomo de bronce en forma de espiral. Y grabado en el centro, apenas perceptible, una cruz hecha con hilos. No se detuvo a pensar. Giró el pomo. La puerta se abrió con un suspiro suave, como si la habitación también la estuviera esperando. Dentro,
no había luz eléctrica. Pero una lámpara de aceite brillaba sobre una mesita. La llama temblaba como si supiera que no debía estar viva. La habitación estaba completamente amueblada. Y no con muebles antiguos. Con muebles que eran de ella. De su infancia. La cama con barrotes de hierro blanco. El escritorio azul con una flor dibujada en la esquina. El espejo ovalado con bordes oxidados. Era su cuarto, pero en otro tiempo. Cada objeto, cada centímetro del papel tapiz, idéntico al año en que su padre murió. Avery entró. Cerró la puerta detrás de sí. Sintió que la habitación se encogía. Como si fuera una caja. Una caja de recuerdos sellados. Y ella era la única que no había sido doblada correctamente para caber. Se acercó al escritorio. Había una libreta abierta. Escrita con lápiz, letra torpe, de niña pequeña. Hoy mamá lloró otra vez. Dijo que si no cierro la boca ellos van a salir. Me dio hilo rojo. Me dijo que si duele es porque funciona. Me dijo que si lo coso bien, podré volver a dormir. Papá ya no habla. Solo mira la chimenea. Yo también la oigo. La risa. Pero cuando lo dije, mamá me pegó. Me gritó que si lo nombro, él se despierta. Yo no quiero coser más. Pero si no lo hago. Avery se va. Avery retrocedió. El corazón desbocado. ¿Avery se va? ¿Qué versión de mí no volvió? Miró alrededor. Y entonces la vio. La figura. De pie frente al espejo ovalado. Espalda recta. Trenzas negras. Vestido azul. Era ella. Con 6 años. Pero más pálida. Más flaca. Y tenía las manos cubiertas de sangre seca y de hilo. La niña no se giró. Pero habló. ¿Me vas a dejar aquí otra vez? La niña frente al espejo no se giró. Pero Avery sintió su mirada atravesándola desde el reflejo. ¿Me vas a dejar aquí otra vez? Repitió, con voz quebrada. Dijiste que volverías por mí. Dijiste que no me ibas a cerrar. Avery dio un paso adelante, sin darse cuenta. El suelo parecía más blando, como si estuviera hecho de tela mullida, de carne dormida. Todo en la habitación respiraba. Lento. Doloroso. Como si cada objeto estuviera vivo solo a medias. No lo recuerdo, dijo, con la voz rota. No recuerdo haber prometido eso. La niña bajó la cabeza. Eso es lo peor. Que lo olvidaras. Y fue entonces que el espejo cambió. Ya no mostraba el reflejo de la niña. Mostraba a su madre. Arrodillada en el suelo del sótano. Con una aguja en la mano. Frente a ella, el muñeco con el nombre Avery bordado en el pecho, y la verdadera Avery, con 6 años, dormida sobre una sábana. La madre lloraba mientras cosía. No puedo perderte también, decía entre sollozos. No voy a dejar que te lo lleve. Si tengo que cerrarte la boca, lo haré yo. Y le pasó la aguja por los labios. 1. 2 veces. Sangre. Hilo rojo. Una costura perfecta. Avery gritó. Gritó con una furia que le desgarró la garganta desde dentro. Quiso romper el espejo. Quiso arrancarse los recuerdos. Quiso descoserse viva. Me cosió. Ahora la voz era suya. En presente. No de niña. De ahora. Ella me cosió para que no pudiera hablar. Para que no dijera lo que había en la chimenea. Para que no nombrara lo que escuchaba de noche. La niña se giró por fin. Tenía la boca abierta. Pero en lugar de labios, había hilos colgando. Sangre seca. Y en los ojos, la expresión exacta de su padre antes de morir, resignación y miedo absoluto. ¿Te cosieron para sobrevivir?, susurró la niña. Y sobreviviste olvidándome. Avery cayó de rodillas. La habitación comenzó a cambiar. Las paredes se rasgaron solas. De las costuras, empezaron a salir brazos pequeños. Muñecas. Pedazos de tela. Bocas cosidas. Decenas de muñecos humanos, todos con ojos de botón. Todos con nombres que conocía. Amigos de la infancia. Vecinos. Gente del pueblo. Todos ellos, guardados aquí. Todos ellos, cosidos para no recordar. El suelo se partió en 2. Y desde debajo, subió una figura. Lenta.
alargada, con una máscara hecha de retazos, una boca gigantesca, sellada con alambre oxidado, y en su pecho, un reloj, marcando las 3 de la madrugada. La figura se detuvo frente a ella, y le habló. Ahora, si puedes recordarme. Avery cerró los ojos, y recordó todo. El cuarto rojo, la primera risa, el primer ritual, el miedo de su madre, el juego, que consistía en atrapar las voces en muñecos, y la promesa que hizo frente al espejo. Si tú te quedas, yo me voy, pero cuando me llames, volveré. Y ahora había vuelto. El reloj ya no marcaba las 3 a.m. Ahora no marcaba nada. Las manecillas se habían derretido. Goteaban lentamente por el péndulo como si el tiempo hubiese dejado de resistirse y por fin se estuviera rindiendo. La casa no respiraba, no temblaba, no hablaba, porque ya no tenía que hacerlo. Todo lo que guardaba estaba ahora en la superficie. Avery se levantó del suelo de aquella habitación cosida y sangrante, envuelta en el eco de una promesa olvidada. Ya no lloraba. No podía. Las lágrimas se habían secado junto con la parte de sí misma que había vivido en el silencio. El ser frente a ella, esa figura alargada, tejida con sombras y costuras, con el reloj tatuado en el pecho, no se movía. No necesitaba hacerlo. Solo estaba. Como una consecuencia. Como el resultado final de todas las decisiones que se tejieron con miedo. ¿Qué eres?, susurró. La figura no respondió con palabras. Pero Avery lo sintió. No en el cuerpo. En el hilo. Ese delgado y antiguo hilo rojo que aún pendía de su ombligo. Invisible. Pero tensado desde algún rincón muy profundo de la casa. Tú, dijo, con la voz temblando. ¿Siempre estuviste ahí? Y entonces habló. No con lengua. No con boca. Con memoria. Yo nací del hueco que dejaste cuando cosiste tu nombre sobre otro. Yo soy lo que ustedes tejieron para no sentir el hambre del vacío. Pero toda costura sangra. Y todo hilo, si se aprieta lo suficiente, termina ahorcando. Avery sintió que el suelo bajo sus pies no era suelo. Era tela. Una sábana gigante. Y bajo ella, algo se movía. Los muros comenzaron a temblar. No como temblores, sino como si alguien, o algo, estuviera rasgando las paredes desde dentro. Costuras reventadas. Fragmentos de la casa cayendo, no en pedazos de madera, sino en tiras de tela y piel. Las ventanas no eran ventanas. Eran ojos cerrados, que ahora se abrían. Y lo que había detrás, era noche, pura noche. Noche sin cielo. Noche que no terminaba. No voy a huir, dijo Avery. La figura asintió lentamente. Como quien reconoce a alguien que por fin ha vuelto con las manos vacías de excusas. Entonces desciende, dijo sin voz. Desciende al vientre, donde guardaron todo lo que no quisieron parir. Avery avanzó. Y la casa se abrió. No una puerta, no una escalera, una grieta. En la madera, en el suelo, en el recuerdo. Y ella la cruzó, sin luz, sin cuerda, sin regreso. Solo con la certeza de que ya no era Avery entera, sino Avery deshilada. Avery buscando los pedazos que dejó atrás cuando eligió sobrevivir. No bajaba por escaleras. No descendía por un túnel. Simplemente caía. La grieta se abría en direcciones imposibles, y el espacio se doblaba a su alrededor como una tela húmeda que se cosía mientras caía. No había gravedad. Solo dirección. Hacia abajo. Hacia adentro. Hacia donde duermen las cosas que no tienen nombre porque fueron cosidas antes de que aprendieran a hablar. El aire tenía peso. Y ese peso era antiguo. Pesaba como un secreto compartido entre madre e hija. Pesaba como una muñeca olvidada en un rincón de la infancia. Avery no pensaba. No podía. Porque ahora la casa pensaba por ella. Cayó sobre algo blando. Tierra, pensó al principio. Pero no. Era tela. Una superficie tejida con miles de trozos. No iguales. No industriales. Trozos humanos. Cabello. Piel curtida. Fragmentos de ropa. Nombres bordados en trozos de carne seca. Un campo de retazos. Una voz habló desde debajo de esa superficie.
No una voz reconocible. Una voz hecha de muchas. Ave, gri, ave, re, ave, aún. Estás cosida a nosotros. Avery se levantó. Sus pies descalzos se hundían levemente en esa superficie blanda. Cada paso soltaba un crujido húmedo. La linterna no funcionaba aquí. Tampoco la voz. Pero los ojos sí. Y los suyos ahora veían lo que antes había evitado. A lo lejos, en el horizonte de ese útero sin forma, una cabaña. Pequeña. Hecha de muñecos cosidos entre sí. Las paredes formadas con cuerpos de trapo. La puerta, con espaldas. El techo, con ojos. Se acercó. Cada paso era más difícil. Como si su nombre se aflojara con cada metro. Como si su identidad estuviera hilvanada y estuviera descosiéndose por dentro. Al llegar a la entrada, vio algo tallado sobre la carne puerta. Aquí duerme la aguja. Aquí espera el hilo. Abrió. Dentro, una sola figura. Sentada en una silla de mimbre. En penumbra. No hablaba. Solo tejía. Una tela infinita salía de sus dedos. Y cuando Avery se acercó, vio que no usaba aguja. Sus dedos eran agujas. Y el hilo salía de su propia garganta. ¿Eres tú?, preguntó. La figura levantó la cabeza. Era ella. Pero no la niña. Era una versión de sí misma que jamás vivió. Con el rostro cubierto de hilos cruzados. Sin ojos. Sin boca. Sin voz. Solo hilo. ¿Por qué hicimos esto?, preguntó Avery. La figura estiró el hilo hacia ella. Avery lo tomó. Y lo entendió. En su mente, en su pecho, en sus huesos. Este lugar no lo creó la casa. Este lugar lo creamos nosotras. Cada vez que callamos. Cada vez que tejimos en vez de hablar. Cada vez que sobrevivimos, en silencio. El hilo ardía. Y el mundo empezó a cerrarse. Pero antes de irse, la figura levantó una última cosa. Una aguja. Se la ofrecía. La aguja brillaba. No con luz, con recuerdos. Era delgada, larga, de metal ennegrecido. En su superficie, no había óxido. Había letras. Bordadas. No talladas. Una oración repetida una y otra vez, tan pequeña que parecía escrita con la voz de una niña. Si no lo digo, no existe. Si no lo digo, no existe. Si no lo digo. La figura de Avery sin rostro sostenía la aguja con ambas manos, tendida hacia ella, como una ofrenda. Pero no era un regalo. Era un juicio. Avery la tomó. Al tocarla, no sintió frío. Sintió peso. El peso de su madre sosteniéndole la mano en el sótano. El peso de la cuerda en el cuello de su padre. El peso del silencio cuando todos la miraban y nadie hablaba. La aguja temblaba. Ella también. ¿Para qué es?, susurró, sabiendo la respuesta. La figura alzó la mano. Y señaló su pecho. Avery bajó la mirada. Y lo vio. Un hilo invisible salía de su propio cuerpo. Atravesaba sus costillas. Rodeaba su garganta. Subía por su mandíbula. Y terminaba cosiendo su voz desde dentro. No era metafórico. Era real. Había estado cosida por dentro toda su vida. ¿Qué pasa si lo corto?, preguntó. ¿Y si no lo hago? Silencio. Y luego, si lo cortas, recordarás. Pero perderás lo que creías ser. Si no lo haces, seguirás siendo segura. Pero nunca serás completa. Avery tragó saliva. ¿Y tú, quién eres?, la figura respondió sin moverse. Soy la versión que te tragaste. La que lloraba por las noches. La que quería gritar. La que tu madre selló con cariño y con miedo. Soy la niña que aún está aquí. Avery cerró los ojos. Y yo soy la mujer que escapó. Abrió los ojos. Tomó la aguja. Y la clavó en su pecho. No para coser. Para rasgar. El hilo se rompió. Y al instante, toda la casa gritó. No con voz. Con forma. Las paredes arriba se desgarraron. Los muñecos cayeron sin vida. La figura cosida se deshizo en polvo. El reloj explotó en una lluvia de engranajes sangrantes. Y la voz de su madre volvió a sonar. Perdóname, Avery.
Te tejí porque el mundo te iba a devorar. Pero ahora sé que debí enseñarte a morderlo. La grieta bajo sus pies se abrió. Y la noche, al fin, empezó a amanecer. Pero no fuera de la casa. Dentro de ella. Avery no era la misma. Ni la niña. Ni la cosida. Ni la rota. Era algo nuevo. Algo que ya no necesitaba hilo. La grieta se cerró tras ella. No con violencia. Con resignación. Como si la casa, al fin, aceptara que ya no podía contenerla. Avery se encontraba de pie en la sala. Pero no era la misma sala. Era la primera. La original. La que existía antes de los hilos, de los muñecos, de las puertas que no llevaban a ninguna parte. Todo estaba en silencio. Pero no era el silencio tenso de antes. Era el silencio de después. El costurero ya no estaba. La mecedora estaba vacía. El reloj de péndulo colgaba roto, quieto, pero no marcaba las 3 a.m. Ya no marcaba nada. Avery miró sus manos. Tenía sangre seca bajo las uñas. Pedazos de hilo negro aún entre los dedos. Pero su pecho respiraba con libertad. Su voz, aunque temblorosa, era suya otra vez. Subió las escaleras lentamente. Pasó frente a la habitación de sus padres. Estaba abierta. La cama tendida. La carta de suicidio de su padre. Quemada. La imagen de su madre, ausente. Solo quedaba una aguja clavada en la almohada. Abrió la puerta de su cuarto. Todo estaba como ella lo recordaba. No como lo había soñado. No como lo había distorsionado. Sino como realmente era. Se sentó en la cama. Abrió el diario. La última página ahora tenía una sola frase. No quiero olvidarlo más. Si duele, es porque ya no estoy cosida. Cerró el diario. Suspiró. Y por primera vez, lo oyó. Un sonido tenue, cálido. Pájaros. Afuera. El sol comenzaba a asomarse por la rendija de la ventana. La primera luz. Después de tanto. Después de años. Avery se levantó. Se acercó. Quitó los tablones. Uno por uno. Sin miedo. Sin prisa. Cuando el último cayó al suelo. El amanecer entró. Y la casa, por fin, dejó de estar cosida a la noche.